Cuando hablamos de impuestos en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de distorsiones del impuesto a los ingresos brutos, que es el que más se destaca ya que por sí su existencia nos remite a recordar las características de ser un impuesto plurifáctico, quiere decir que afecta a toda la cadena de producción y servicios por el efecto de su traslado. Es un impuesto indirecto, quien lo liquida no es quien lo paga, sino que es quien lo traslada a los precios. Es un impuesto regresivo, porque el último eslabón que lo soporta es justamente el menos tenido en cuenta de acuerdo a su capacidad contributiva. Es un impuesto inflacionario porque está provocado por la financiación del tesoro con emisión monetaria. Es un aspecto distorsivo porque además no cumple con el principio de legalidad que tiene que ver con que no fue aprobado por el Congreso de la Nación. Ahora, ¿qué medidas podemos tomar o implementar para aliviar la carga impositiva y tributaria en la provincia de Buenos Aires? Bueno, estas medidas tienen que establecer un plan económico concreto, central y unificado que abarque cuestiones que permitan bajar la carga impositiva para promover las inversiones, que es la variable más golpeada de acuerdo al contexto actual de la macroeconomía. ¿Por qué? Porque Argentina terminó el año 2022 con un déficit primario, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, sin contar los intereses de la deuda, de un 2,4% del Producto Bruto Interno. Esto fue publicado por el Ministerio de Economía de la Nación el año pasado. Este informe lo que nos demuestra es claramente que los gastos corrientes superan un 43% a los ingresos corrientes. Por sí solo, si se consideran los ingresos tributarios y los aportes y contribuciones a la seguridad social, dicho porcentaje se elevaría a un 60,30%. Dentro de dichos gastos corrientes, los subsidios a las transferencias corrientes del sector privado representarían un 31,13%. Por lo tanto, considerando que no hay un financiamiento genuino, sustentable o sostenido, ni reservas que sostengan los niveles de déficit fiscal con una brecha cambiaria cercana al 100%, primero tenemos que pensar medidas de reformas fiscales. ¿Cuáles son estas reformas? Bueno, teniendo en cuenta temas generales, tenemos que buscar un acuerdo con las provincias para bajar de 167 impuestos a solo 10. Tenemos que ir a temas puntuales que tienen que ver con eliminar las retenciones al campo, las retenciones, los impuestos, el impuesto al cheque, que son los débitos y los créditos bancarios. Tenemos que reemplazar el IVA. De acuerdo a lo que estamos hablando, ingresos brutos tiene que ser reemplazado por un IVA provincial. Cuando hablamos de temas estructurales, tenemos que pensar definitivamente en eliminar la coparticipación federal de impuestos.